Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy, porque tenemos un tema que créanme, les va a volar la cabeza. Si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, o incluso si solo han oído hablar de ellos, saben de quién vamos a hablar hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón a todos con su química innegable en pantalla y su relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Hoy vamos a desentrañar el misterio. Kerem Bürsin aún recuerda a Hande Erçel. Y prepárense porque la verdad que les vamos a contar podría sorprenderlos. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la conexión entre ellos fue palpable. No solo en la ficción, sino también fuera de ella. Vimos cómo su amistad evolucionaba, cómo compartían momentos íntimos en redes sociales, cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, y cómo, ante los ojos de millones de fans, florecía un romance que todos deseábamos que durara para siempre. Sus viajes juntos, sus sonrisas cómplices, las entrevistas donde hablaban con tanto cariño el uno del otro, todo construía la imagen de una pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para los seguidores que se habían encariñado tanto con ellos. Las razones exactas nunca se clarificaron del todo, como suele ocurrir en estos casos, dejando un vacío de especulaciones y teorías. ¿Fue un mutuo acuerdo? ¿Hubo problemas internos? ¿Simplemente la distancia y las exigencias de sus carreras cobraron su peaje? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, al menos no públicamente. Sin embargo, lo que sí podemos observar es la huella que dejaron. Y es aquí donde entra la pregunta que nos trae hoy. ¿Kerem Bürsin aún recuerda a Hande Erçel? La respuesta, como en la vida misma, no es un simple sí o no. Es un matiz, una colección de pequeños detalles, de gestos y de declaraciones que al unirlos, nos pintan un cuadro bastante interesante. Comencemos por el lado de Kerem. Él, a diferencia de Hande, ha sido un poco más abierto en algunas entrevistas después de la ruptura. Si bien nunca ha entrado en detalles escabrosos o ha hablado mal de Hande, sí ha mencionado, en ocasiones, lo importante que fue para él esa etapa de su vida. Se le ha preguntado directamente sobre su relación y él ha respondido con respeto, reconociendo la hermosa historia que vivieron y el cariño que aún profesa por Hande. Ha llegado a decir algo así como: tuvimos una relación maravillosa y Hande es una persona increíble. Siempre la recordaré con cariño. Estas palabras, aunque dichas con la prudencia que exige una figura pública, sugieren que la experiencia fue significativa y que el recuerdo permanece, no como una herida abierta, sino como una etapa valiosa en su vida. Otro punto a considerar son las redes sociales. Si bien ambos han sido muy cuidadosos de no compartir contenido juntos después de la ruptura, y de mantener una distancia profesional, a veces, un like discreto, un comentario pasado por alto, o incluso una historia que evoca un recuerdo, puede decir mucho. No hemos visto nada de eso en este caso, lo cual es un signo de madurez y respeto por el espacio del otro. Sin embargo, es común que en momentos de reflexión o al ver alguna noticia relacionada, un ex, incluso si ha rehecho su vida, pueda tener un pensamiento fugaz. Ahora, miremos el lado de Hande. Ella ha sido aún más reservada al respecto. Después de la separación, se centró en su carrera, en nuevos proyectos y en su vida personal, manteniendo siempre un perfil bajo en cuanto a su relación pasada. Sin embargo, la profesionalidad y el respeto con el que siempre ha manejado su vida privada son admirables. Se le ha visto en eventos, en entrevistas, y siempre ha respondido con una sonrisa y con palabras amables si la pregunta era sobre Kerem, sin entrar en polémicas. Esto no significa que no lo recuerde, sino que elige enfocar su energía en el presente y en el futuro. La verdad que podría sorprenderlos es que en este tipo de situaciones, el recuerdo no desaparece de la noche a la mañana, ni se borra por completo. Es más bien una transformación. De ser la persona con la que compartías cada instante, Hande se ha convertido probablemente en un recuerdo agridulce para Kerem. Un recuerdo de momentos felices, de aprendizaje, de crecimiento.
Y viceversa. Es imposible haber compartido tanto, haber vivido una historia tan intensa, y que no quede una marca. Piensen en ello. Cuando terminamos una relación importante, no es que la persona desaparezca de nuestra mente. La recordamos en canciones, en lugares, en momentos cotidianos. Con Kerem y Ande su historia estuvo tan expuesta, tan celebrada por el público, que es natural que la memoria colectiva y la memoria individual se entrelacen. Además es importante considerar el impacto que tuvieron como pareja. Su química en Senkalkapm no fue solo actuación, era algo más, y eso es algo que los fans nunca olvidarán. Verlos juntos en pantalla era una fantasía para muchos, y esa energía que emanaban trascendió la ficción. Por lo tanto, para Kerem, cada vez que se mencione esa serie, o cuando vea algo relacionado con Ande, es natural que vengan a su mente recuerdos de esa etapa. La madurez en el manejo de una ruptura entre dos figuras públicas es clave. Y en este caso, ambos han demostrado una gran madurez. No se han atacado públicamente, no han ventilado trapos sucios, simplemente han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Y eso, a la larga, es lo más saludable. Entonces, ¿Kerem Bürsin aún recuerda a Hande Erçel? Definitivamente sí. No de la misma manera que antes, no con la intensidad de estar enamorados, pero sí como un capítulo importante de su vida, como una persona que marcó su camino y con la que compartió momentos muy significativos. Las declaraciones de Kerem, siempre respetuosas y amables, sugieren que guarda un aprecio genuino por Ande y por la historia que vivieron juntos. Y eso, más allá de si hay chispas o no, es una forma de recuerdo, una forma de reconocer la importancia que tuvo en su vida. La verdad, como dijimos al principio, es que la vida es compleja y las relaciones aún más. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una parte. Pero a través de las pequeñas pistas, de las palabras medidas y de la actitud respetuosa, podemos inferir que el cariño y el respeto mutuo, a pesar de la separación, perduran. No es un recuerdo doloroso ni un anhelo insaciable, sino un aprecio por lo vivido y por la persona que fue y sigue siendo Hande Erçel en su vida. Y eso, en mi opinión, es una hermosa forma de recordar. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desglosado la pregunta del millón sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, los recuerdos de relaciones pasadas, especialmente las que fueron tan significativas y públicas, rara vez desaparecen por completo. Se transforman, se integran en la narrativa de nuestra vida, y dejan una marca. Y en el caso de Kerem, las señales apuntan a que guarda un recuerdo cálido y respetuoso de Hande Erçel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer analizar este tema para ustedes. Espero que la información les haya parecido interesante y esclarecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es posible olvidar a alguien con quien se compartió tanto? ¿Qué detalles les hicieron pensar que Kerem aún recuerda a Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.